Bueno, el aporte de los mercantilistas que se desarrolla en estos siglos, del siglo XVI hasta prácticamente fines o mediados del siglo XVIII, y el aporte de los fisiócratas, que es la primera escuela de pensamiento que se desarrolló en Francia en los últimos 30 años previos a la Revolución de 1789, tiene profundas discrepancias. El planteo mercantilista era un planteo hacia la consolidación de los estados nacionales, era un planteo proteccionista en materia de desarrollo nacional contra las demás naciones, era un planteo de tipo colonialista, es decir, de expansión de las naciones europeas hacia el mundo, hacia la conquista del mundo, y por lo tanto se trataba de que la actividad comercial externa, a diferencia de la actividad local, era una actividad de tipo suma cero. Mientras que por el lado del planteo fisiocrático, coinciden con los mercantilistas en la reivindicación de la monarquía como un régimen natural, inevitable, de organización de la sociedad. Es un designio de Dios que la existencia de la monarquía, este es el principio, pero paradójicamente, vean ustedes, los fisiócratas son autores de este lema, dicho en francés, dejar hacer, dejar pasar, que fue retomado después por Adam Smith sin reconocer la autoría intelectual y que significaba básicamente la reivindicación de la libertad económica individual, es decir, el capitalismo como el sistema económico que debía ser reivindicado. Vean la paradoja, la fisiocracia reivindica la monarquía, no la democracia que ni conocían, la democracia no existía en Francia, y al mismo tiempo le reivindican la libertad económica individual. Vean ustedes la aparente paradoja que no está, como ocurre hoy en día en países que tienen regímenes opresores desde el punto de vista político y son de naturaleza capitalista. Esta es entonces el debate que está presente previo al surgimiento en 1770 de la primera obra conocida, no la única, pero la primera obra mundialmente conocida, La riqueza de las naciones, un título más largo, de Adam Smith. Este es el precedente sobre el cual se empieza a realizar la construcción del pensamiento clásico. Tengan ustedes en cuenta lo siguiente. El pensamiento clásico tuvo dos vertientes que no están mencionadas en este PowerPoint, pero que es necesario que ustedes sepan. Hay una vertiente de tipo liberal, que es la que vamos a desarrollar acá con Smith, Ricardo y demás seguidores, que reivindicaban la no intervención del Estado en la economía, toda el combate al proteccionismo comercial, y una vertiente de tipo nacionalista que nos recuerda al mercantilismo, pero de tipo clásica, que fue reivindicada por autores norteamericanos de aquellos tiempos que sostenían la necesidad del proteccionismo aduanero, es decir, altos aranceles a la importación de manufacturas inglesas, para crear las condiciones para que la burguesía industrial, la naciente burguesía industrial norteamericana, tuviera tiempo para consolidarse, para tener un crecimiento lo suficientemente importante para poder después competir en condiciones de más o menos igualdad con la manufactura inglesa, que era la más barata de aquel entonces. Es decir, proteccionismo aduanero, libertad económica, confluyen, forman parte del desarrollo del pensamiento clásico. Esta escuela la vamos a desarrollar básicamente a partir del aporte de los liberales. ¿Por qué eran liberales? ¿Por qué no planteaban el proteccionismo comercial? Y porque Inglaterra es el país donde estalló la primera revolución industrial, es el país donde la industria tuvo un salto productivo que le permitía a Gran Bretaña exportar sus manufacturas, o sea, el producto de esa actividad, con precios, es decir, con costos absolutamente competitivos. De tal manera que tengan en cuenta, por ejemplo, un ejemplo que repercutió en el Virreinato Río de la Plata o
después de la Revolución de Mayo en la naciente Argentina, y es el hecho de que el ingreso de la manufactura inglesa en las costas, a través de Buenos Aires, al resto del territorio, fue reivindicada por los comerciantes españoles, criollos y británicos que se dedicaban anteriormente al contrabando y que impulsaron, digamos, la penetración de esa manufactura, mientras que en el interior del país los artesanos, la pequeña manufactura que se había desarrollado al interior del virreinato, resistió a este tipo de cuestión porque la manufactura inglesa era con precios imposibles de competir y por lo tanto los arruinó. Directamente los arruinó y los mandó al atraso histórico que el interior del país tiene en materia productiva hasta el día de hoy. ¿Cuál es el planteo, digamos, el aporte que hace Adam Smith? ¿Cuál es el criterio? Bueno, lo que domina las relaciones humanas es el mercado. Los mercados, es decir, los ámbitos donde se compran y se venden productos del hombre, producidos por el hombre, existen desde la más tierna y primitiva existencia de la humanidad. Es decir, los mercados nacieron mucho antes que el capitalismo. Los mercados convivieron con la esclavitud, la servidumbre, con todo tipo de sistema productivo. Solo que en el capitalismo el mercado es lo dominante. Todas las relaciones se establecen por esa mediación impersonal. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros vamos a comprar cualquier producto de cualquier naturaleza a un comercio, no sabemos quién lo fabricó el producto, ni nos interesa. No hay una relación directa entre el productor y el consumidor. Eso es lo que el mercado vino a producir, un distanciamiento, una ruptura entre el productor y el consumidor. Y en el mercado rige un principio que Adam Smith utiliza de una manera hasta exagerada, que es el principio de la división del trabajo. ¿Qué es ese principio? Es el principio por el cual en todos los tiempos históricos, en el capitalismo mucho más, las personas, las clases sociales, tienden a especializarse, a dedicarse a una determinada actividad, a una determinada acción. Esto es lo que a los ojos de los clásicos y de la experiencia histórica que tenemos, permitió el progreso de la sociedad, la especialización. Pero la especialización se da a todos los niveles. Como veremos un poquito más adelante, me adelanto, la especialización se da a nivel de las naciones. Algunas se dedican a fabricar productos industriales, otras simplemente a exportar productos primarios. Se da a nivel al interior de la sociedad con, digamos, actividades como las primarias, agricultura, ganadería, pesca, todo lo que tiene que ver más cerca de la naturaleza, minería, explotación de bosques. La actividad secundaria, que es justamente la industria manufacturera y la industria de la construcción, y la tercera, la actividad terciaria, la que, a diferencia de los dos anteriores, genera como producto, como consecuencia de la acción humana, no bienes tangibles, productos tangibles, o sea, bienes, sino productos intangibles, llamados servicios. Así que la división del trabajo es mundial, es local, y se da también al interior de los procesos productivos. Ahí se dedica, digamos, Smith para explicar, y después los clásicos continúan, cómo la ventaja que significa al interior de la fábrica, de la naciente fábrica inglesa de Manchester, la división del trabajo entre los obreros, la especialización, como una
experiencia que mostró una ventaja extraordinaria en materia de productividad. ¿Qué quiere decir? Que aplicando la misma cantidad de trabajo y de capital, digámoslo así, a esta altura del análisis, en una misma unidad de tiempo, en una hora, en la industria se produce mucho más que en la artesanía o que en la agricultura. ¿Por qué? Y bueno, porque la industria demostró ser la única actividad donde esa división del trabajo no tiene prácticamente límite. Es decir, en la medida que se organiza la fábrica, cada trabajador tiende a hacer una actividad cada vez más simple, más sencilla, una cuota parte del proceso productivo, y de esta manera se gana en eficiencia. ¿Por qué? Porque en la medida que la actividad es cada vez más simple, la posibilidad de error disminuye y por lo tanto hay menos desechos, menos pérdidas. El tiempo que se pierde en hacer esa actividad cada vez es menor, hay ahorro de tiempo, y esto forma parte de un engranaje. Todos hacen lo mismo y por lo tanto el beneficio se genera para el conjunto. Esta división al interior no es un fenómeno caótico. Ya en aquel entonces, primera revolución industrial, 1770 en adelante, que después se expande por toda Europa, después llega a América del Norte, después llega mucho más tarde llega a Japón, mucho más tarde llega a Australia. Ese proceso en el cual la industria pasa a ser la actividad productiva más importante, la que genera más empleo, justamente por el hecho de que cada vez se requiere actividades más sencillas, en la medida que el progreso técnico lo permite, y por lo tanto se puede emplear más gente, mientras que en la ganadería hay un límite, es decir, digamos, el trabajo sobre el ganado es rutinario y salvo en el siglo XX y ya avanzado el siglo XX, el grado de especialización no existe, prácticamente no tiene la misma envergadura que la industria, por ejemplo, la mezcla de razas, y en la agricultura la actividad que se hace en una época del año no se puede hacer en la otra época del año. Esto es, no se puede cosechar y sembrar al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que sí se puede hacer en la fábrica, que es que distinta gente hace distintas actividades, unas que comienzan y otras que finalizan el producto, en la agricultura, en la ganadería, en la minería, etc., no se puede hacer. Esta idea genera que la industrialización produce un incremento del mercado, es decir, el aumento de la cantidad de productos, el aumento del empleo, y por lo tanto genera un efecto positivo sobre la sociedad. Los mercados se amplían porque hay más gente trabajando, porque hay más bienes y servicios en el mercado, y así sucesivamente. Es un proceso que se retroalimenta. La división del trabajo tiene esa ventaja. Muy bien. Así que esta lo tenemos resumido en este PowerPoint, en el sentido de que la división del trabajo entonces muestra que la actividad industrial es superior a todas las demás, y por eso los países industriales, aunque sean pobres en tierras, como lo era Gran Bretaña en aquel entonces en relación a Francia o a Polonia, sin embargo es un país más poderoso, más rico, porque el trabajo se aplica principalmente en la actividad industrial y no en la agricultura, la ganadería, etc. Y eso tiene efectos. Este es el primer, digamos, análisis sociológico que hace Smith. Tiene efectos sobre la conciencia de la gente. Esto es, la idea de
la superioridad de la industria hace que en la conciencia de las personas el que se dedica a la actividad industrial es visto como alguien que está en una escala superior a los que se dedican a las actividades primarias. Y por lo tanto se va creando una cultura que se extiende hasta nuestros días, donde, digamos, el que desarrolla un pensamiento elaborado se considera superior respecto al cartonero. Esto es, el filósofo, dice Smith, ve al cartonero, estoy usando palabras argentinas, como un tipo que nació para perder. Y el cartonero ve al filósofo como un tipo que nació para ganar. Sin embargo, ambos son producto de la división del trabajo. Es decir, que la suerte de cada uno tiene que ver con circunstancias que son ajenas a uno. No se trata de haber nacido para perder o para ganar, sino de que la división del trabajo es un fenómeno de carácter social que nos envuelve y que hace que algunos tengan mejor suerte que otros. Esta es una expresión a veces difícil de comprender y difícil de asimilar por algunas corrientes de pensamiento no liberales, o versiones modernas del liberalismo que contrarían este principio básico del liberalismo. ¿Cuál es? Ese principio básico del liberalismo es liberal aquel que piensa que todos los seres humanos nacen iguales, con las mismas condiciones, iguales ante Dios, digamos, si lo quieren ustedes, y que después las circunstancias, es decir, la división del trabajo hace que algunos pueden desarrollar esas aptitudes y otros no. ¿Cuáles son entonces las cuestiones que los clásicos incorporan y que los fisiócratas no vieron? Y que los productos que se intercambian dentro de las naciones y entre las naciones entre sí no nacen de un repollo, nacen del trabajo humano. Toma relevancia el trabajo humano. El capital es trabajo humano también, acumulado. ¿Qué es el capital para los clásicos? Las máquinas, los edificios, las herramientas. ¿Y cómo surgen eso? ¿Caen del cielo como el maná? No, son producto del trabajo humano. Entonces el capital es trabajo acumulado. Esta es la idea del capital. Es decir, cuando hablamos de capital, hablamos de trabajo pretérito. Cuando hablamos de trabajo propiamente dicho, hablamos del trabajo presente, de la acción de los obreros en la fábrica. Y la combinación genera un término nuevo que son las mercancías. Es decir, productos que son generados para ser intercambiados en el mercado, no para consumo del dueño de la empresa, no para consumo del capitalista, sino para el consumo del resto de la sociedad. Cuando un producto es generado para el consumo, se produce en la fábrica para el consumo del capitalista, no es mercancía. Pónganle el nombre que quieran. Para que tome el carácter de mercancía, tiene que estar destinado al intercambio, a la oferta y la demanda, al mercado. Una primera clarificación. Y esas mercancías, cuando llegan al mercado, tienen trabajo, son producto del trabajo humano. Y ese trabajo humano remunera a los obreros, pero también le da un ingreso a los capitalistas. Ese ingreso, que después llamaremos beneficio, es el excedente. Es lo que se produjo en la producción, pero que lo produjeron los trabajadores, pero que no queda en manos de ellos. Hasta allí llega el análisis de Smith y sus continuadores. No avanzan más allá. Ahora lo voy a clarificar si es posible. A eso lo llamamos modernamente el excedente.
Y después, yo les mencioné que iba a hablar de Say. Bueno, aprovechemos. Este pensador francés de aquella época creó esta consigna, que él sostuvo que era una ley económica, exageró un poquito, según la cual, vean el texto, la frase, cada oferta crea su propia demanda. Es decir, que si al mercado van 100 pesos de bienes y servicios, va a haber 100 pesos de demanda que los va a comprar. Y solo accidentalmente una parte de ese producto no va a encontrar salida. Si esto continúa, los capitalistas que producen esa parte que no tiene salida dejarán de producir esa parte que no produce salida y llevarán su capital, sus fondos, a otra producción que encuentre salida. La idea que subyace, el optimismo que subyace detrás de Say, apoyado después por David Ricardo, el continuador de Smith, es que la posibilidad de que en el capitalismo existan crisis es imposible. Es decir, que siempre el capitalismo, es una visión muy optimista, siempre el capitalismo se las arregla para que no haya desempleo de recursos, de instrumentos de trabajo, de máquinas, de trabajadores. ¿Por qué? Porque siempre los bienes van a encontrar una salida en el mercado. Esta idea optimista fue cuestionada por Smith, que temía que el capitalismo iba a llegar a un punto en el cual este impulso que la revolución industrial le había generado se iba a poder entrar en crisis por un problema de distribución del ingreso, de que no hubiera suficiente capacidad de compra en la población. Fue rebatido entonces con esta afirmación de Say y otros que sostuvieron que esa posibilidad era absolutamente imposible. La historia demostró, y hoy lo está demostrando de nuevo, que el capitalismo increíblemente cada 10 años tiene una nueva crisis. Las crisis son fenómenos en los cuales justamente la ley de Say no se cumple. Es decir, la oferta no encuentra la demanda. Expresión que después corrigió Keynes, John Maynard Keynes en el siglo XX, lo voy a escribir acá. Profe, estás compartiendo un PowerPoint. ¿Sí? No lo vemos. Ah, buenísimo. Bueno, entonces lo estoy leyendo nada más. Voy a ir directamente, lo voy a sacar. A ver, compartir. A ver si ahora lo van a poder ver. Aguanten un cachito. No, me vuelve loco, no. Bien, vamos a sacar el PowerPoint y yo lo voy a leer. Después veré cómo se corrige esto. Profe, ¿es el que se llama las escuelas de pensamiento Sí, y sí, que tiene verde? sí. Ah, ok. Yo se los mandé o lo agregué. Lo que quiero decirles, esperen que saco esto y así me ven la trucha, es que, bueno, John Maynard Keynes, mucho después, a esa demanda la llamó demanda efectiva, es decir, la que realmente se puede expresar en el mercado. Ese debate sigue hasta nuestros días, pero un poco la realidad muestra que Jean-Baptiste Say y Ricardo no estaban en lo cierto. El capitalismo está sometido a ciclos, a fases, y cada determinada cantidad de tiempo esas fases terminan en un estallido. Ahora toma la forma de estallido financiero, bancos que se van a la quiebra. Antes también, pero antes y ahora significa
por lo menos en la mayoría de las crisis, fábricas que cierran, millones de trabajadores que se quedan sin trabajo, y por lo tanto, el inicio del ciclo llamado, de la etapa del ciclo llamado depresión, igual que la expresión psicológica. Una situación en la cual los capitalistas no invierten porque no le ven salida a los productos, los trabajadores están sin laburo, hay mucho desempleo, y un aspecto del capitalismo finalmente a veces se impone y se empieza a recuperar la economía. Los capitalistas ven, gracias a que el salario se hundió, que pueden recomponer su tasa de rentabilidad, invierten, se inicia el ciclo de crecimiento de la economía hasta un máximo, donde hay mucho empleo, puede haber inflación, y después, de nuevo, ya sea porque el mercado no da, porque los capitalistas temen invertir más, por distintos factores, el ciclo comienza a decaer, se inicia la recesión, cae el nivel de actividad, puede estar acompañado de inflación o no, llegamos de nuevo a la posibilidad de la crisis. ¿Esto quiere decir que es algo inevitable? Bueno, el Keynes y sus seguidores en el siglo XX nos mostraron que esto no es inevitable, que hay acciones del Estado que pueden evitar que el ciclo económico se dé inevitablemente. Este debate está presente y seguirá por los tiempos de los tiempos. Entonces, retomando, el aporte de los clásicos es que el mercado es el que regula, y el mercado es algo anónimo, donde se encuentran oferentes y demandantes. Cada empresa planifica lo que va a hacer o dejar de hacer hasta la puerta de la misma. Después el mercado decide, ese anónimo, si lo que la empresa planificó, sea chica, micro, mediana o grande, resulta o no resulta. Es decir, que los capitalistas están permanentemente sometidos a esa incertidumbre. Y en función de esa incertidumbre es que invierten o no invierten, producen o no producen, toman trabajadores o despiden trabajadores. Ese análisis del peso del mercado y la división del trabajo que está contenida en el capitalismo industrial como el desarrollo más importante de la división del trabajo que ha conocido la historia, le ha permitido al capitalismo expandirse, por supuesto, a nivel mundial, ya de hace varios siglos, pero además imponer a los países industriales como los más poderosos. Aquellos que no llegamos a lograr la industrialización, como es el caso de la Argentina, entonces pagan el precio de no haber logrado eso en el momento adecuado. Ahora bien, lo que se compra y se vende en el mercado son las mercancías. ¿Qué es lo que hace que las mercancías se intercambien? O sea, se compren y se venden. Por supuesto, me van a decir ustedes que hay necesidades humanas para satisfacer. Correcto. Pero ese es un proceso absolutamente caótico. No tiene ningún tipo de explicación, no hay forma de entender cómo funciona. Bueno, los clásicos nos muestran por primera vez en la historia que el proceso de intercambio de mercancías tiene una racionalidad. Es decir, hay leyes que explican ese intercambio. Y para que esas leyes funcionen, es que las mercancías, según los clásicos, tienen dos formas de valor que paso en un segundo a describir.
Las dos formas de valor son el valor de uso y el valor de cambio. ¿Qué es el valor de uso de la mercancía? La utilidad de la mercancía, es decir, la capacidad que tienen todas las mercancías de satisfacer necesidades humanas. Como ustedes saben, parafaseando a Say, es la oferta la que crea la demanda. Siempre fue así, sobre todo en el capitalismo. Es decir, que las necesidades, más allá de las básicas o fisiológicas, en realidad están determinadas por la oferta. Así que las necesidades se desarrollan, nacen. La necesidad de tener celular no estaba en el siglo XVIII, o teléfono, o televisor. Fue la existencia de esos bienes, de esa mercancía, la que creó la imperiosa necesidad de tenerlos. Ok. Por lo tanto, cuando existe la necesidad de tener en casa un televisor, es porque el televisor está satisfaciendo una necesidad humana. Ese aspecto de la mercancía es su utilidad. Si la mercancía es útil, entonces se justifica fabricarla. Entonces aparece el segundo aspecto de valor de la mercancía, el valor de cambio, que es la capacidad de ser intercambiada por otras. ¿Me explico? Es decir, que primero tiene que satisfacer necesidades. Y si satisface necesidades, se pueden intercambiar. ¿Cómo se intercambian? Bueno, en un razonamiento elemental y hecho para explicarnos el fenómeno, podríamos pensar el intercambio como trueque. Es decir, yo, fabricante, empresario de computadoras, llevo computadoras al mercado y las cambio por el trabajo de los plomeros. O sea, un trueque. Antes que existiera el capitalismo industrial, existió el capitalismo comercial. Es decir, el fenómeno por el cual las naciones se fueron, ya lo vimos con los mercantilistas, se fueron completando sus estados con oro y plata, es decir, con dinero. Por lo tanto, el dinero, por razones operativas, digámoslo así, se transforma en el equivalente de las mercancías, en el equivalente de lo que se produce. Y por lo tanto, lejos de ser el trueque el fenómeno dominante en los mercados, es el intercambio de mercancías por otras mercancías llamadas dinero lo que domina. El dinero hace que el valor de cambio de la mercancía tenga una expresión en el mercado llamada precio. Las mercancías tienen distintas formas de precio. El precio natural de la mercancía es el valor con el cual llega al mercado. Luego de pasar todo el proceso que va desde la extracción del mineral, la computadora, hasta que llega a la góndola de Musimundo. Eso, cuando llega a Musimundo, es el precio natural, lo que equivale a los salarios que reciben los trabajadores en promedio, el beneficio que obtienen los capitalistas en promedio, la renta de la tierra que reciben los terratenientes en promedio. Ahora, ¿las mercancías se venden por su precio natural? No, se venden por los llamados precios de mercado, que surge ¿de qué? De la oferta y la demanda. Cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios de mercado caen respecto al precio natural. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios de mercado suben, ascienden respecto al precio natural. Ese proceso es una oscilación permanente, diaria, horaria, como ustedes quieran, donde los precios de mercado oscilan, se mueven y tienden a largo plazo, es decir,
hacia el futuro que nunca vamos a ver, hacia el precio natural. El precio natural es el valor con el cual llegó la mercancía al mercado. Solo ocasionalmente los precios de mercado coinciden con el precio natural o valor de cambio. Normalmente difieren. ¿Por qué les digo todo esto? Porque a los capitalistas y también, y como consecuencia, a los trabajadores les importa mucho que el precio de mercado de las mercancías que su empresa vende sirvan para pagar esos salarios, para remunerar el beneficio y así sucesivamente. Es decir, sirve para que esa empresa consiga mantener su posición en el mercado o gane respecto a sus competidores. La oscilación es el equivalente a lo que yo les decía antes. El empresario, por más poderoso que sea, por más poderoso que sea, si no ha logrado, es decir, si ha logrado planificar a la perfección porque ha hecho estudios acerca de la capacidad de compra de la gente, ha creado publicidad para que la gente esté desesperada por comprar esa computadora, pero hasta que no llega al mercado no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal. Eso le pasa a todos. Obvio que al más poderoso es más difícil que le ocurra, pero cuando le ocurre, el golpe es mucho más grande para el conjunto de la sociedad que si le pasa al kiosquero de la esquina, porque ahí solamente se ve afectado él y su familia, y algún empleado que pueda tener. Cuando es una gran empresa, una IBM, un Mastellone, la Serenísima, el efecto es distinto. Tiene un efecto socialmente más grave. Y si le va bien, tiene un efecto beneficioso mejor. Este análisis de los clásicos los conduce a percibir que la sociedad está dividida en clases sociales. Y este análisis no es un análisis moral. No es que la sociedad está dividida en buenos y malos, sino que la gente va realizando ciertas actividades que la ubican en una cierta clase social. Para los clásicos, las tres clases sociales que yo les insinué antes que tiene el capitalismo son la clase trabajadora, la clase obrera, los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. Esas son las tres clases fundamentales que el capitalismo industrial muestra. ¿Esto quiere decir que no haya otras clases sociales? Sí, por supuesto. Hay divisiones dentro de esas clases, mezclas, pero haciendo un análisis esquemático, esas son las tres clases fundamentales. ¿Cuáles son las características de esas tres clases? Es decir, ¿cómo se da la distribución del ingreso? De eso estoy hablando. Bueno, piensen ustedes que esto es un análisis absolutamente histórico. En los comienzos de la industria, en Gran Bretaña, a los trabajadores se les prohibía agremiarse. Por lo tanto, se dan cuenta que la suerte del trabajador frente al empresario cuando tenía que negociar su salario, sus condiciones de trabajo, era muy desigual. Muchos contra uno. Muchos queriendo trabajar en el mismo puesto de trabajo contra uno, que decide quién toma y quién no, y bajo qué condiciones. Tomando nota de esa circunstancia, Smith le recomienda a aquellas corrientes políticas que en aquel entonces, iniciales, trataban de resolver esa disyuntiva rompiendo las máquinas porque entendían que el maquinismo, en la medida que la máquina reemplaza al obrero, generaba el desempleo que lo llevaba a la miseria y a la muerte, les dice, no, muchachos, si usamos ese camino vamos a volver a la época de las cavernas. El capitalismo industrial es un progreso respecto a las sociedades anteriores. Y entonces, ¿cuál es la
posibilidad que tiene el trabajador. Y la posibilidad lo está dado porque viva en un país que progrese. Un país que progresa es un país donde hay más negocios, la demanda de trabajo es mayor que la oferta, y el salario, que normalmente equivale al nivel de subsistencia en aquellos tiempos, va a estar por encima del nivel de subsistencia bastante tiempo, hasta que la reproducción de la clase obrera, como le pasan a todos los seres humanos, la clase obrera se reproduce de la misma manera, va a hacer que la oferta supere a la demanda y de nuevo el salario tenderá a caer. Ese proceso solo lo puede evitar, atenuar el progreso, el avance de la sociedad. Así que entre los intereses de la clase trabajadora y los intereses de la nación hay una coincidencia. Los capitalistas. ¿Qué es el beneficio capitalista? No voy a desarrollar el ejemplo, sino que ustedes pueden ir a La riqueza de las naciones, el capítulo 1, y ahí van a tener desarrollado el ejemplo. Smith lo que dice es, el beneficio, que es lo que se queda al capitalista, la rentabilidad, la ganancia, el nombre contable que le quieran poner, se mide en trabajo. ¿Pero trabajo de quién? No es el trabajo del capitalista, porque el capitalista trabaja más o trabaja menos y la ganancia no cambia por ese hecho. La ganancia, es decir, que ese ingreso que obtiene el capitalista no proviene de su acción. Y ahí queda el análisis. Y ningún otro clásico avanzó en ese sentido. Pero lo que sí le importa a los capitalistas es obtener el mayor beneficio posible, porque ese beneficio lo reinvierten en la empresa crece, se amplía, puede competir mejor con otras que producen lo mismo, y así expandirse, cada vez ganar más mercados, para beneficio de todos. ¿Cuál es la tendencia, dice Smith, de los capitalistas? A crear el monopolio. El monopolio, es decir, expulsar a todos los competidores. ¿Cómo evitamos el monopolio? ¿Cómo evitamos que una empresa se quede sola y con eso impida la competencia, que es lo que hace que los precios suban o bajen según la oferta y la demanda? Si hay monopolio, eso no ocurre. Bueno, ahí es clave la acción del Estado. ¿Cuál es? No ayudar al empresario, aunque le suplique, para que sobreviva. Es decir, de ahí surge esa idea típica del pensamiento liberal histórico, no el proteccionista, sino el liberal histórico, de la no intervención del Estado en la economía, salvo para las cuestiones básicas de un Estado, que es la seguridad, la defensa nacional, poder judicial, etc. De ahí la idea, espero haber quedado claro. Entonces, hay en los intereses del capitalista y los intereses de la nación, del progreso de la nación, coincidencias, y están veremos, porque en la medida que la nación progresa, es decir, que hay más competencia, la posibilidad del capitalista de monopolizar disminuye. Y el terrateniente, bueno, ahí es el último capítulo de esta historia. ¿Qué es el terrateniente? Es el dueño de la tierra, de los recursos naturales, diríamos hoy en día. ¿Cómo los obtuvo? No importa cómo los obtuvo, cómo llegó a ellos. En la Argentina sabemos que fueron producto de la guerra, del exterminio de los pueblos, de los indios. Los oficiales que llevaban a cabo se quedaban con esas tierras, sin límite. Y así nació una clase terrateniente. En Gran Bretaña había una clase terrateniente, en Estados Unidos había una clase terrateniente, en todos los países capitalistas surgieron propietarios de la tierra cada vez más poderosos.
¿Cuál es el problema de la clase terrateniente para un país que quiere ser industrial? Que es una clase parasitaria. En la Argentina, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Australia, en Francia. ¿Por qué parasitaria? Porque como vive de lo que produce la naturaleza, no requiere de demasiados esfuerzos para que la naturaleza produzca. No existía el fenómeno de la niña, el niño en aquel entonces. De todas maneras, lo cierto es que en la medida que en una región, en un país, se ponen en explotación las tierras, la tendencia es a que el precio de los productos de la tierra tiendan a subir, a encarecerse. ¿Por qué? Porque cada vez, y acá estoy sintetizando extremadamente entre Smith y Ricardo, que tuvieron dos teorías completamente diferentes y la estoy omitiendo, salvo que después veamos que es necesario desarrollarlo mejor, en la medida que se ponen en producción cada vez tierras peores, es como si yo los dijera, la primer forma de apropiación de la tierra en la Argentina fue lo que hoy se conoce como la zona núcleo, las tierras más fértiles de la pampa húmeda, y después se fue expandiendo hacia el oeste, hacia el norte, y hoy se ponen en producción tierras que hace 2 siglos era imposible pensar dedicarla a la producción de soja. Bien, en la medida que se pone en producción nuevas tierras, como cuesta más trabajo producir en las tierras peores, el precio de los granos, del producto de la tierra, sube. ¿Y qué son los granos? Es el alimento de la clase trabajadora. Si el precio de los alimentos sube, ¿qué pasa con el salario real? A ver, no lo dije antes, lo digo ahora. Los trabajadores cobran un salario, una remuneración llamado salario. Cuando lo que cobran se llaman salarios nominales. Lo que pueden comprar con esos salarios se llaman salarios reales. Cuando yo a un término sustantivo en economía le pongo la palabrita real, es porque estoy hablando del poder adquisitivo de ese ingreso. Salario, la tasa de interés, lo que fuere. Entonces, el salario real de los trabajadores cae. Si cae el salario real, caen las condiciones de vida de los trabajadores, disminuye la demanda de manufacturas, la industria se ve perjudicada. Por lo tanto, la lucha política de los liberales en Gran Bretaña o en Francia, después de la Revolución, o la lucha política de los proteccionistas en Estados Unidos, fue contra la clase terrateniente, para sacarle el poder político del Estado, para desplazarla del Estado. En algunos casos lo lograron totalmente, como es el caso de Francia, en algunos casos lo lograron parcialmente, como el caso de Inglaterra, y en otro caso, como en Estados Unidos, a través de la guerra civil, los desplazaron, con el triunfo del norte sobre el sur. Y en la Argentina, ¿qué pasó? Ganaron los latifundistas. Entonces la Argentina, en lugar de ser un país industrial, es un país primario exportador. Con sus más o sus menos, siempre. Hay industria, sí, por supuesto. Hay elaboración de alimentos. Pero el sector que corta el bacalao sigue siendo sector primario, el que trae los dólares. Así que la renta de la tierra es el alquiler que cobran los terratenientes por darle la tierra a los capitalistas, los arrendatarios, para que produzcan en esas tierras. En la medida que la renta crezca, producto de poner en producción tierras peores, se ven perjudicados las otras clases sociales. Ahora bien, esa lucha interna, esa lucha de clases, no dicha así por los clásicos, pero
pero de hecho es así. También se da a nivel de las naciones. Y es así que la división del trabajo, como yo les decía antes, al interior de la nación, también se da a nivel mundial. En la medida que el capitalismo industrial llega a nuestras costas, nosotros nos integramos ya desde fines del siglo XIX a ese capitalismo. ¿Cómo nos integramos? Como les decía antes, somos receptores de bancos extranjeros, de frigoríficos extranjeros que procesan la carne, que luego exportan a su país de origen. Son los que compran a precios viles los pocos ferrocarriles que habían y construyen una nueva línea de ferrocarriles que facilitan a bajo costo el transporte de los granos hacia el puerto de Buenos Aires. Y al calor de ese sector industrial extranjero se desarrolla un país con esa peculiaridad, que es común a Brasil, a México, ni que hablar del resto de América Latina, que no tienen industria. ¿Cuál es esa peculiaridad? Que el peso que tienen las empresas extranjeras, industriales o financieras, en la economía no tiene que ver con la cantidad, sino con el lugar específico que tienen en el ciclo productivo, que decide los precios, los costos, el destino. Entonces, todos los intentos, digamos, que han habido desde las distintas corrientes políticas, el peronismo, el desarrollismo de Frondizi, por romper con esa historia y transformar a la Argentina en un país industrial, han fracasado. Se han enfrentado con esa poderosa combinación entre la clase terrateniente argentina y ese capital extranjero, y los pocos progresos que hubo fueron en materia de ingresos, de condiciones de vida, pero no de industrialización. Y entonces la división del trabajo, como se da entre Argentina y los países centrales, determina que haya países industriales y países primarios, cada uno jugando su papel. Para los liberales británicos eso era natural. Cada país tenía que producir aquello para lo cual estaba mejor preparado. Para los proteccionistas norteamericanos no era así. Era posible torcer la historia. Un último tema. Yo les mencioné a Thomas Malthus. Thomas Malthus observó el fenómeno evidente que la industrialización generaba en la clase obrera, el hambre, el hecho de que los chicos, el obrero empezaba a trabajar a los 6 años y se transformaba en un viejo inútil a los 30. Ese rápido proceso de envejecimiento, de empobrecimiento, no fue producto de una maldición. El Estado inglés fue clave en la industrialización de Inglaterra, cuando por ley el Reino de Inglaterra dividió los campos, obligando a los campesinos a emigrar del campo a la ciudad. Esa fue la primera clase obrera industrial que hubo en el mundo, obligados a conchavarse en las empresas industriales o morirse de hambre, o dedicarse al robo. Malthus observaba que en la medida que la clase trabajadora crecía en número, su empobrecimiento aumentaba. Y entonces sostenía que eso era iba a ser la causa de las crisis, de las que ya les mencioné. Por supuesto, los que
los partidarios de Say y otros optimistas se burlaron de él, diciendo que no, que el capitalismo creaba las condiciones para que esas crisis no se dieran. Malthus tenía razón. Pero Malthus lo dijo no porque era un economista, sino porque era un sacerdote que estaba preocupado por la pobreza de la gente que él veía. Después la teoría malthusiana fue usada en el siglo XX de la forma más terrible y se asocia al planteo de Malthus con las peores experiencias contra la población originaria de algunos países, con la idea de que si se limita la cantidad de población, la pobreza se elimina, obviamente fenómeno que obviamente no se dio. Hasta acá llegamos con los clásicos, paro la grabación y hacemos todas las consultas y cuestiones que nos interesen desarrollar. Un segundito. Opa.